Hola y bienvenidos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de los cachorros. Y no, no va solo de enseñarles a sentarse o a dar la pata, que también. La idea es ir mucho más allá. Se trata de entender de verdad cómo ven, cómo sienten el mundo, para poder construir con ellos un vínculo que sea de verdad fuerte, de verdad profundo. Pero, ¿de verdad entendemos a nuestros perros? Esa es la pregunta del millón, la verdad, porque es muy fácil pensar que sí, claro, pero es que hay un nivel de comprensión mucho más hondo, uno al que se puede llegar y que de verdad lo cambia absolutamente todo. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo tiene que ser? Para entender a un cachorro de verdad tenemos que irnos a los cimientos, a la base. Hay que ver cómo se construye su mundo, su realidad, desde el minuto uno en que nace. Y aquí hay algo que es fundamental tener claro, ¿eh? Su comportamiento no es porque sí, no es aleatorio, es simple y llanamente el resultado de un proceso biológico súper complejo. Hay que pensar que su sistema nervioso, sus sentidos, su capacidad para moverse, todo está madurando a la vez, a toda velocidad. Y es precisamente eso lo que va a definir cómo se comporta. Y esto es súper interesante. Hay que fijarse en cómo se va encendiendo el mundo para ellos poco a poco. Al nacer, su realidad es solo tacto, olfato y gusto. Nada más. Tienen que pasar casi 2 semanas para que se les abran los ojos y los oídos. Y ojo, que se abran no significa que funcionen al 100%, ¿eh? Para eso falta un poco más. Y mientras todo eso pasa, su cerebro se va, digamos, cableando. Es un despliegue paso a paso que es, la verdad, fascinante. Claro, y todo este desarrollo no pasa de la noche a la mañana, ni mucho menos. Se divide en etapas, en periodos muy definidos, y cada uno de ellos es absolutamente vital para su crecimiento. Esta línea de tiempo es genial porque nos enseña ese viaje de una forma muy clara. A ver, empezamos con el periodo neonatal, que es básicamente dormir y comer, pura supervivencia. Luego pasamos a la transición, cuando, boom, se abre el mundo porque empiezan a oír y a ver. Y después llega el periodo más importante de todos, el más crucial, el de socialización, que va hasta los 3 meses. Es que aquí su cerebro es como una esponja, súper receptivo a crear lazos positivos. Si esta ventana se escapa, si no se hace bien, nos podemos enfrentar a una lucha constante contra el miedo y la ansiedad para el resto de su vida. Es así de importante. Después ya viene la etapa juvenil, que es la de todo a la boca, pura curiosidad, y finalmente la madurez, donde ya se asienta su carácter de adulto. Vale, ya entendemos un poco la parte biológica, los cimientos. Ahora toca hablar de nuestro papel en todo esto. Toca ver cómo se construye la casa encima de esa base. Y eso pues se hace con 2 herramientas clave, educación y comunicación. Y aquí está la clave de todo, el punto crucial. La educación que recibe un cachorro en esos primerísimos meses de vida es que es la base de todo lo que vendrá después. No es algo que se pueda posponer en plan, ya lo haré más adelante, no. Un fallo en esta etapa, un paso en falso, puede tener consecuencias que arrastre para siempre. Claro, cuando hablamos de educar, enseguida sale la palabra adiestramiento, pero es súper importante entenderla bien, porque no va de dominar ni de imponer. Adiestrar es, en realidad, sinónimo de enseñar, de instruir, de guiar, de acompañar. Es un proceso de equipo, por así decirlo. Y este acompañamiento, esta guía, se sostiene sobre 3 pilares. El primero, la obediencia básica. Necesitamos poder controlar sus acciones, su cuerpo. El segundo, el del comportamiento, que es para modificar conductas que no nos gustan, y es clave hacerlo desde el principio para que no se conviertan en malos hábitos. Y el tercero, que a veces se olvida, es el adiestramiento del temperamento. Se trata de moldear su carácter de forma proactiva para que sea un perro seguro, equilibrado. Y los tres, de verdad, son igual de importantes. Dentro de todo este aprendizaje hay 2 conceptos que a veces se confunden pero son distintos. Por un lado está el imprinting, que es ese primer vínculo natural que crea con su madre y sus hermanos. Es algo casi automático. Pero luego está la socialización, que es otra cosa. La socialización es un proceso activo, uno que tenemos que dirigir nosotros. Consiste en presentarle el mundo, otros perros, personas, ruidos, de todo, pero de una forma positiva, de una forma segura. Así es como se construye su confianza en el entorno. Vale, pero para poder guiarles, para comunicarnos bien, primero hay que entender su idioma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos hablan los perros? Pues su forma principal de comunicarse es el lenguaje corporal. Y esta guía visual es genial para empezar a pillarle el truco. Se puede ver perfectamente, por ejemplo, la diferencia entre un perro que está alerta, con las orejas tiesas hacia adelante, y uno temeroso que se hace una bolita y esconde el rabo. O mira, la diferencia entre la postura súper relajada de un perro contento y la tensión de uno ansioso. Cada gesto, cada postura nos está contando una historia clarísima sobre lo que le pasa por dentro. Y un ejemplo clarísimo de este lenguaje son las posturas de dominancia y sumisión. La idea general, aunque aquí no se vea con todo detalle, es muy sencilla. Un perro en plan dominante intenta parecer más grande, más imponente. Se yergue, tensa el cuerpo, levanta la cola.
Por el contrario, un perro sumiso hace justo lo opuesto. Intenta hacerse más pequeño, más inofensivo, encogiéndose y bajando la cabeza. Saber leer estas señales es fundamental para entender cómo se relacionan entre ellos. Bueno, y todo esto que hemos visto, toda esta teoría, nos lleva a un momento clave, a un momento del día a día, el paseo, que por cierto es algo que a menudo se entiende fatal, porque un paseo es muchísimo más que una simple salida para que hagan sus necesidades. Esta frase es que lo resume a la perfección. Representa un cambio de chip total y absoluto. No se trata del tiempo que dure, se trata de la calidad. Que un paseo sea más largo no significa, para nada, que sea mejor. Hay que entender que para un perro el paseo es una inmersión completa, es una experiencia a todos los niveles, sensorial, emocional y hasta cognitiva. Y su olfato no es un accesorio, es su principal herramienta para leer el mundo. Olfatear es como para nosotros leer el periódico o mirar las redes sociales. Les permite saber quién ha pasado por ahí, si era conocido o no, si estaba sano, si estaba estresado. Es su forma de ponerse al día con las noticias del barrio. Por eso el contraste entre un tipo de paseo y otro es brutal. Es que no tienen nada que ver. Un paseo rápido, mecánico, de venga, tira, donde el perro va a remolque, sin libertad, eso solo genera frustración y ansiedad. Y luego en casa nos preguntamos por qué destroza cosas. En cambio, un paseo de calidad, donde se le deja parar, oler, investigar, eso es súper enriquecedor, le agota mentalmente, que es lo que necesita, y es profundamente satisfactorio para él. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar los paseos? Pues las recomendaciones de los expertos son muy claras y de puro sentido común. Primero, hay que dejarle oler, siempre que sea seguro, claro. Segundo, evitar la monotonía, no siempre el mismo recorrido, al mismo ritmo. Tercero, introducir cambios, explorar sitios nuevos para que su experiencia sea más rica. Y sobre todo, lo más importante, recordar que el paseo es para él, es su momento, no el nuestro. Es su oportunidad de conectar con el mundo, a su manera y a su ritmo. Al final, es fácil darse cuenta de que todo lo que hemos ido viendo nos lleva a esto, a que el vínculo con su persona de referencia es una de las cosas más importantes, si no la que más, en la vida de un perro. Y ese vínculo no se impone por la fuerza, ni mucho menos. Se construye. Se construye día a día, ladrillo a ladrillo, sobre una base de confianza y de respeto mutuo. Un respeto que nace, precisamente, de entender cómo es y qué necesita. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire, una para la reflexión. Después de repasar todo esto, desde cómo se desarrolla su cerebro hasta lo que significa de verdad un simple olfateo en la acera, la pregunta es, ¿cómo va a cambiar nuestro próximo paseo?